Bueno, y continuando con lo que respectó a lo que se llama, el año de la independencia del Perú, que fue, ¿no? En este caso, en 1821, vamos a continuar ya con lo que pasaría en 1822. Que 1822 va a ser un año de muchos cambios, mucha toma de decisiones, que, bueno, pues pueden afectar o no afectar para bien o para mal al destino del Perú, como lo que va a ser la formación de los estados independientes. De acuerdo, entonces vamos a ver que aquí, por ejemplo, en 1822, San Martín va a irse del Perú. Se acaba el llamado protectorado de San Martín y se acaba con ello la etapa sanmartiniana. Algo muy interesante que va a pasar aquí es que en esta etapa vamos a tener, por ejemplo, que se va a poner fin a lo que era el proyecto monárquico, que es algo muy curioso, ¿no? Que muchos hoy en día dicen o suelen decir de que, por ejemplo, al Perú lo debió haber gobernado una monarquía constitucional. Inclusive hay un libro, ¿no?, de historia contrafáctica que nos habla de supuestos proyectos monárquicos, como el que pudo haberse dado durante si Tupac Amaru tomaba el Cusco en 1780, o lo que hubiera pasado si San Martín triunfaba y el proyecto monárquico se concretaba, ¿no? Con una supuesta monarquía liderada por el príncipe alemán Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha, ¿no? Que al final sí fue rey en la línea verdadera, pero no fue rey del Perú, sino rey de Bélgica. Entonces, en 1822 es una época de muchos cambios. Vamos a tener también que se van a dar cambios incluso en el ejército realista, que ahora es liderado por el virrey La Serna, no en la ciudad de Lima necesariamente, sino desde el Cusco, ¿no? Recordemos que el Perú en ese momento estaba fragmentado, mientras que por una parte existía un bando que sí apoyaba la independencia, había otro bando que no apoyaba la independencia y que estaba peleando por el rey y por la monarquía hispánica, los llamados realistas, ¿no? Ahora es muy curioso, y esto sí lo voy a decir a lo largo de todo el video, es muy curioso cómo se suele dividir estos ejércitos en lo que se refiere a la guerra de independencia, ¿no? Nos solimos referir al ejército realista como ejército español. Ahora hay algo muy curioso que vamos a ver a lo largo de todo el conflicto, no solo en el Perú, sino también en el Río de la Plata, en Charcas, en Chile, ¿no? En la Gran Colombia, que también estaba ya consolidando el proyecto bolivariano en esa época, ya estaba prácticamente por consolidarse. Vamos a ver algo muy curioso. Vamos a ver de que, por ejemplo, se suele hablar del ejército español como netamente peninsular, es decir, que todos eran españoles provenientes de la península. Ahora, sí es cierto que dentro del ejército realista peruano había españoles, ¿no?, que eran de la península, el caso del virrey, el caso de su estado mayor y alguno que otro general o coronel que había venido directamente desde la península. Pero lo único cierto aquí es que no podemos, no sé si podemos referirnos o no a ellos, a los soldados o a la tropa como españoles, porque eran pues americanos, ¿no? Habían nacido en la América colonial. Había pues indígenas que apoyaban al rey, ¿no? Que peleaban en nombre del rey, en nombre de la corona, en nombre de la monarquía hispánica, ¿no? El caso de los iquichanos, que luego se van a rebelar en la República Peruana, ¿no? Liderados por Antonio Huanchaca. El caso de Agustina Hualongo en la Gran Colombia, ¿no? Y todos ellos. O sea, y por otro lado, en el ejército patriota también existían pues indígenas, mestizos o incluso negros que peleaban por la independencia. Entonces, pues es una situación muy confusa, ¿no? Por eso no se tendría que decir ejército netamente español, porque se suelen confundir de que en ese ejército pues todos eran españoles, algo que es muy confuso, ¿no? Y esto se vio no solamente en el Perú, sino también, como vuelvo a repetir, en Chile, en la Gran Colombia, en el Río de la Plata y todo eso, ¿no? Es un tema muy interesante del cual podemos hablar en próximos videos. Y bueno, vamos a hablar también de los cambios de bando que se van a dar en esta etapa. A raíz de la caída de Lima, ¿no? San Martín había tomado Lima y todo eso, se van a ver algunas deserciones del ejército realista, ¿no? Muchos oficiales que habían pertenecido al ejército realista van a pasarse al bando patriota. Esto es algo que se ha visto o que se ve muy constantemente en lo que fue
la guerra de independencia en general. Hubieron muchos oficiales que antes de ser patriotas y ser recordados hoy como los conocemos, fueron realistas en su momento, ¿no? El caso de Agustín Gamarra, Ramón Castilla, que incluso tenía un hermano que peleó por el ejército realista, por el rey hasta el final. El caso también de los hermanos Tristán Moscoso, o por ejemplo el caso de Andrés de Santa Cruz, ¿no? Que también antes de ser parte del ejército patriota y parte del ejército de Bolívar fue parte también de lo que llamamos el ejército patriota. Ahora, no sabe, como vuelvo a repetirles, pues no podemos decir o no podemos referirnos netamente al ejército realista como ejército netamente español, ya que habían soldados oficiales que eran también nacidos en América, ¿no? En este continente, en esta parte. Entonces no se podría decir eso. Es una parte muy interesante, por otra parte, ¿no? Porque, o sea, esto se suele confundir mucho, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Donde se suele mencionar que eran peninsulares todos, pero no, la verdad es que no, ya que habían indígenas, ¿no? Mestizos peleando por la causa monárquica, en defensa del rey y en defensa del imperio español. Como he mencionado, pues el caso de los iquichanos, ¿no? El caso de Antonio Huanchaca o Agustín Agualongo y otros caudillos ahí que aparecieron para defender pues lo que sería la causa monárquica en defensa de lo que sería el rey pues de España. Y ahora, podemos decir también de que en 1822 va a ser la etapa de cambios. Ya vimos de que hay problemas, ¿no? En el ejército realista se han dado algunas deserciones, ¿no? La más significativa creo yo que fue la de José de la Mar, que José de la Mar fue parte importante del ejército realista. Él había sido veterano incluso de las guerras napoleónicas. Estuvo presente en la defensa de España, ¿no? En la invasión francesa, ¿no? Fue uno de los importantes oficiales que estuvieron allí al frente contra el ejército francés en las guerras napoleónicas, tuvo una destacada participación, vino al virreinato del Perú en 1816, desde entonces logró un alto grado militar en el ejército realista. Por eso Lamar era un oficial muy respetado dentro del ejército patriota. Y ahora, como vuelvo a repetir, va a ser una etapa de muchos cambios. San Martín se va, ¿no? Porque, pues, como sabemos, no tiene la fuerza suficiente como para combatir al virrey La Serna, que se ha hecho muy fuerte en el sur, en lo que era la parte de la sierra, se ha hecho demasiado fuerte. Porque recordemos de que si bien en el norte, en una parte del norte y en Lima, se había comenzado a apoyar el proyecto de la independencia, lo cierto es que en el sur era un fuerte bastión realista. Las ciudades del Cusco, Ayacucho eran netamente realistas, apoyaban abiertamente la causa monárquica y al rey de España. Entonces ahí vemos las primeras complicaciones que podemos mencionar más adelante, ¿no? Y por ello, pues San Martín decide acabar, ¿no? Con este protectorado. Vamos a recordar que también va a fracasar lo que se conoce como la reunión de Guayaquil, donde él se reúne con Simón Bolívar para negociar, para hablar de algunos términos acerca de la independencia del Perú, pero al final esta reunión no se fracasa, no se llega a ningún acuerdo, y porque Bolívar por una parte no apoyaba el proyecto monárquico de San Martín. Si bien es cierto, ambos tenían ideales similares, eran muy diferentes de pensamiento, ¿no? Porque si bien es cierto, no estaban peleando por lo mismo, pero tenían ideales distintos, ¿no? Bolívar tenía su proyecto propio y San Martín tenía otro proyecto, entonces ahí chocaban ambas figuras. Entonces esta reunión fracasa. Pero San Martín no se va sin antes dejar un congreso. Y esto se va a dar en septiembre de 1822. En septiembre de 1822 el Perú va a tener su primer congreso constituyente, donde vamos a tener pues a personajes que van a ser netamente republicanos. Si hay algo por lo que también fracasa el proyecto monárquico en el Perú, es por que dentro de sus próceres políticos, próceres de la independencia, hubieron muchos de bando republicano que apoyaban la república antes que la monarquía. El caso de Tudela, ¿no? Manuel de Tudela, el caso de Hipólito Unanue, el caso de Justo Figueroa, ¿no? El caso de Manuel Salazar Baquijano, o también el caso más conocido, el caso de José Faustino Sánchez Carrión, que él
fue uno de los grandes defensores del republicanismo en el Perú, y por lo cual se le atribuye el triunfo del proyecto republicano al atacar abiertamente al proyecto monárquico en sus escritos, ¿no? En el diario La Abeja Republicana. Una etapa bastante interesante de la historia, ese momento, ¿no? En que se le atribuye a él pues el éxito del proyecto republicano en el Perú. Ahora es algo muy interesante porque en esta parte vamos a ver pues que se da el primer Congreso Constituyente. Francisco Javier de Luna Pizarro es el primer presidente del Congreso, ¿no? Tenemos todo esto, y ahora lo que va a pasar aquí es que estas personas que supuestamente no apoyaban la república y apoyaban el proyecto republicano, pues siguen apegados a su tradición monárquica, porque estos tipos prácticamente seguían firmando, seguían llamándose, autoproclamándose con sus títulos nobiliarios, ¿no? Títulos de marqueses, condes, incluso los más conocidos van a firmar el acta con sus títulos de marqueses, ¿no? Marqués de Torre-Tagle, en el caso de José Bernardo de Tagle, Marqués de Montealegre, en el caso de José de la Riva Agüero, y todo eso, ¿no? Algo muy extraño si se tiene en cuenta de que pues en la República se desconocen totalmente los títulos nobiliarios. Es algo muy extraño, ¿no? Por ejemplo, si queremos pasar a un ejemplo algo similar, por ejemplo en la Revolución Francesa, los jacobinos no permitían de que la gente firme con sus títulos nobiliarios. Cuando estaban bajo el mando de Robespierre, se tenía prohibido la firma con títulos nobiliarios. El título nobiliario no puede existir en un proyecto republicano. Pero pues vemos que en estos primeros años todavía se seguía firmando con los títulos nobiliarios correspondientes, ¿no? De sus respectivas familias, porque estos hombres eran pues de clase alta, ¿no? De la nobleza limeña de aquel entonces. El caso de Ribagüero, el caso de Torre-Tagle, y así tenemos muchos otros casos, ¿no? Pero pues al final se apoya este proyecto, ¿no? El primer Congreso Constituyente. San Martín se va del Perú para ya nunca más volver. Y pues en el Congreso deciden designar a una junta de gobierno para que acabe de una vez con el tema de la independencia, para que se concrete por fin la independencia del Perú como república independiente. Y para ello van a llamar a una junta de gobierno que va a ser presidida por 3 personas, un triunvirato, así de simple. La primera junta de gobierno, un triunvirato, ¿no? Compuesto por 3 jefes de gobierno, uno va a sobresalir por encima de los dos, ¿no? Y el tema más discutible en todo esto va a ser el que se finalice por fin la guerra de independencia en el Perú, ¿no? Vamos a tener la primera junta de gobierno, y respecto a esto, por ejemplo, Jorge Basadre, en Historia de la República del Perú, nos dice de que aquí ya el Perú comienza mal, porque no se debió elegir un triunvirato, sino que se debió elegir pues a un solo gobierno, y eso ahí el Perú ya empieza mal. Vemos que ahí desde allí ya el Perú empieza con problemas. Y es algo que le va a traer consecuencias en 1823, con lo que va a pasar después, ¿no? Con el famoso motín de Balconcillo, del cual vamos a hablar más adelante. Bueno, ahora, con respecto a lo que se refiere, ¿no? Se da el primer congreso, tenemos la primera junta de gobierno, y sus integrantes van a ser Manuel Salazar Baquija, ¿no? Felipe Antonio Alvarado, ¿no? Y el general José Lamar, que va a ser el presidente de esta junta de gobierno. El general José Lamar va a ser designado como presidente de la junta de gobierno. Este es un cargo que se lo da o que se lo propone Francisco Javier de Luna Pizarro. Francisco Javier de Luna Pizarro habla con José Lamar, ¿no? Le propone que sea él el que lidere la junta de gobierno, a lo que Lamar acepta. Y pues vamos a tener nuestra primera junta de gobierno. Ahora esta junta de gobierno va a fracasar, porque es una junta de gobierno bastante débil. Y va a fracasar en su campaña o en su intento de independizar por completo el Perú. Se va a liderar una famosa campaña, ¿no? La campaña de intermedios, que la campaña de intermedios pues fracasa rotundamente. Son derrotados los patriotas en las batallas de Moquegua y Torata. Unas victorias que le suben el ánimo al ejército realista que estaba en el sur.
Y esta campaña de intermedios es lo que le va a traer consecuencias a esta junta gubernativa, porque se ve como una junta débil. Y a Lamarr no lo ven del todo como un presidente, sino como alguien sumiso al Congreso, ¿no? No era como un líder total, ¿no? Él estaba sumido al Congreso, que por cierto en el Congreso también había divisiones, ¿no? El bando de los republicanos estaba totalmente fragmentado también, ¿no? Desde entonces ya teníamos problemas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ya para comienzos de 1823 va a fracasar lo que fueron las batallas de Moquegua y Torata. Y esto es algo que le va a traer consecuencias muy graves pues al Perú, ¿no? Como inicio republicano y todo eso, ¿no? Las derrotas de Moquegua y Torata y el fracaso de la primera campaña de intermedios, que es liderada precisamente por José de la Mar. Derrotas en Moquegua y Torata, el ejército realista de alguna manera cobra fuerza, ánimo, por haber vencido a los patriotas, que en este momento están debilitados, y entonces van a comenzarse a dar pues algunos levantamientos y protestas en contra de la junta gubernativa de José de la Mar, obviamente. Algunos enfrentamientos con los realistas, pero pues no hay mucho que decir de esto. A inicios de 1823 la situación ya era insostenible. En enero se dieron las derrotas en Moquegua y Torata, y para febrero de 1823 en el ejército peruano va a haber un llamado alzamiento, pronunciamiento, o también un llamado, ¿no?, el famoso motín de Balconcillo. El motín de Balconcillo, que vamos a decirlo abiertamente, es importante en la historia peruana, ya que es el nacimiento del Perú republicano como tal. Aquí vamos a tener a nuestro primer presidente, ¿no?, que es José de la Riva Agüero, Sánchez y Boquete. Ahora, hay que decir algo muy extraño que va a pasar aquí. Ribagüero es un personaje que es muy criticado en la historia peruana. Historiadores como Herbert Morote, por ejemplo, lo tienen en un listado bastante negro, ¿no? De que fue un personaje nefasto y uno de los peores presidentes que va a tener el Perú en su historia republicana. Ribagüero, no necesariamente vamos a decir que él encabeza el golpe de Estado, pero ¿no? El ejército se levanta en contra del Congreso y pide la renuncia y la disolución total de esa junta de gobierno y la destitución de José de la Mar. Eso es lo que pide en el pronunciamiento, en el motín de Balconcillo. Se pide eso. Se pide la disolución de la junta de gobierno y la renuncia de José de la Mar y el nombramiento de un nuevo presidente, y esta vez de un solo presidente. El ejército intimida al Congreso para que se designe a un nuevo presidente, y finalmente, después de este motín de Balconcillo que ocurre en febrero de 1823, José de la Riva Agüero, Sánchez y Boquete es elegido presidente del Perú. Y de esa manera acaba el primer golpe de Estado de la historia peruana. Así es, el motín de Balconcillo es el primer golpe de Estado de la historia peruana. Así es. Pero ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver que Ribagüero es un personaje que va a pasar pues como uno de los personajes más nefastos de la historia peruana. ¿Por qué? Pues porque prácticamente eligieron a Ribagüero porque era pues parte de la nobleza peruana. ¿Y por qué? Porque pues ni bien fue investido con la banda presidencial, se le otorgó el grado de Gran Mariscal del Perú, sin que él lo mereciera. ¿Por qué? Porque Ribagüero no era pues un jefe, no era un militar de trayectoria, ¿no? Como Lamarr, que Lamarr sí tenía un historial militar bastante amplio, ¿no? Y con muchos éxitos a lo largo de su trayectoria militar. Al contrario de Ribagüero, ¿no? Ribagüero nunca había sido militar, él nunca había tomado la carrera de las armas ni nada de eso. Simple y llanamente se le dieron el cargo pues porque sí. Fue investido con el cargo de Gran Mariscal del Perú, ¿no? Era algo muy normal en esa época, ¿no? Que no exista meritocracia ni nada de eso, ¿no? Y que hacendados, terratenientes o nobles se den títulos militares de coroneles, generales o mariscales, ¿no? Había muchos casos en los cuales incluso muchos nobles, muchos marqueses compraban sus títulos, ¿no? Títulos de coroneles, títulos de generales o mariscales. Y esto incluso, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el caso de las guerras napoleónicas, ¿no? En el ejército ruso, por ejemplo, en el ejército imperial ruso,
en la batalla de Austerlitz, por ejemplo, vamos a ver de que la oficialidad rusa, el alto mando, que eran coroneles, generales, estaba integrado en su mayoría pues por terratenientes o nobles que habían pues simplemente estaban ahí por pertenecer a la alta clase, ¿no? No existía una meritocracia tan grande. Y el caso de Rivagüero es muy similar, no es un noble de la alta clase, de la nobleza limeña, que pues se le otorga la banda presidencial y pues se le otorga un título que no merecía, que era el cargo de Gran Mariscal del Perú, cuando nunca había tenido una trayectoria militar. Y como vuelvo a decir, pues era muy normal en esa época pues que gente de la nobleza se compre pues títulos de mariscales, generales o coroneles. Y eso se vio mucho a lo largo de la historia peruana, ¿no? No es algo nuevo. Pero pues ahí está el dato sobre José Larribagüero. Famoso estado empírico, ¿no? Como dice Jorge Basadre, por ejemplo, ¿no? Donde se conseguían las cosas sin meritocracia alguna y elegían personas a dedo, personas de confianza, ¿no? Y esto es algo, por ejemplo, que también menciona en su libro Alfonso Quirós, ¿no? Donde se va a dar el famoso saqueo patriota y va a iniciar el patronazgo caudillesco, que esto ya empieza en 1823. Con Rivagüero ya estando en la presidencia, vamos a ver que va a empezar lo que va a ser la etapa bolivariana en el Perú. Una etapa que va a causar mucha polémica, ¿no? Ya que Bolívar, pues, si bien es cierto, en la etapa bolivariana se consolida la independencia del Perú, van a haber algunos problemas, algunos roces, ¿no? Rivagüero, por ejemplo, va a ser vacado. Es algo curioso, ¿no? Que el primer presidente de la historia del Perú termina siendo por un golpe de Estado y se termina yendo vacado también, ¿no? A primer presidente del Perú y también es el primer presidente vacado de la historia del Perú. Muy curioso eso, ¿no? Muy curioso ese dato ahí. Pero sí, Rivagüero es el primer presidente vacado de la historia peruana. Pero pues vemos que a Rivagüero prácticamente le llega esta medida que toma el Congreso y se va al norte, a Trujillo, y desde ahí forma un nuevo Congreso, un nuevo Estado militar, un nuevo Consejo Militar, y pues lidera desde ahí su gobierno, ¿no? Su gobierno independiente de él. Porque acá el Congreso lo vuelven a reabrir, nombran a José Bernardo de Tagle y comienza pues una división tremenda en el ejército patriota, ¿no? Incluso pudo estallar una guerra civil en plena guerra de independencia. Pero como vuelvo a repetir, es una etapa muy interesante, 1822, ¿no? Se ven cambios en los ejércitos, ¿no? Muchos pasan a ser de donde eran realistas pasan a ser patriotas, y es por eso que también yo me doy cuenta de que a veces se comete el error de pensar de que esta guerra de independencia fue una guerra entre España contra pues las colonias, o no sé, así podríamos decirlo así. Pero la verdad es que no, porque pues había pues gente nacida en el Perú que peleaba a favor del rey, ¿no? En el caso de las provincias del sur, muchos eran realistas, peleaban a nombre del rey, a la monarquía hispánica, y había muchos indígenas, mestizos que apoyaban la causa monárquica. Del mismo modo que en el ejército en el ejército patriota, habían pues muchos mestizos, indígenas o negros que también peleaban por la causa independentista, ¿no? Entonces podríamos dividirlo entre peruanos independentistas, ¿no? Aquellos que querían la independencia y un nuevo cambio de régimen, contra pues los realistas, ¿no? Aquellos que querían pues seguir con la tradición y la costumbre monárquica, ¿no? Seguir con el antiguo régimen. Y esto es algo que incluso dividió familias, ¿no? O sea, había familias que a un lado tenías a un hijo que, no sé, podía ser un realista, y a otro lado tenías a uno que podía ser patriota y que apoyaba las causas independentistas y todo eso. Ahora es algo muy curioso de que el Perú pues termine naciendo en medio del desorden. Y nuevamente citamos al libro de Alfonso Quirós. El Perú es un país que nace lastimosamente en medio del desorden y el caos, ¿no? Que generó pues precisamente esta lucha interna que hubo primero entre la Junta Gubernativa y el Ejército y luego de Rivagüero con la intervención gran colombiana, ¿no? Que fue liderada por Bolívar, precisamente, ¿no? Porque Rivagüero fue perseguido por Bolívar
por cargos de alta traición, por haberse puesto a negociar con los españoles mientras estuvo gobernando Trujillo. Y ahí hay una serie de problemas que surgen, pero y ahí está todo, ¿no? Ahora es bastante curioso de que sea muy confuso este periodo de la independencia peruana, porque es increíble ver cómo estos líderes políticos que vamos a tener en nuestros inicios, ni ellos mismos sabían lo que querían para el Perú como nación, ¿no? Si bien es cierto, eran republicanos, defensores de lo que ellos llamaban la república y todo eso, ni ellos mismos en su conciencia, creo yo, sabían lo que iba, pues, lo que iba a venir para el Perú, ¿no? No sabían muy correctamente lo que querían para el Perú. Es por eso que también nacen con desorden, ¿no? Estos primeros líderes políticos que nosotros tenemos, que son llamados próceres, en su mayoría pues eran líderes políticos que, si bien es cierto, apoyaban su idea republicana y todo eso, no tenían una idea clara de lo que querían para el Perú. Respecto al otro, ¿no? Tenemos el caso, pues, como ya dije, el caso de los realistas contra los independentistas. Es una situación bastante compleja de decirlo, ya que en esa época también vamos a aclarar de que, por ejemplo, no existían las nacionalidades tan definidas como ahora, ¿no? Las nacionalidades antes no estaban tan definidas como ahora, ¿no? No había tanto nacionalismo. Es más, el nacionalismo creo que en esa época ni existía, porque recién se estaban formando pues las repúblicas que hoy conocemos. Entonces es algo muy polémico decirle ejército español completamente al ejército que fue realista, ya que incluso en Chile se vio esta división, ¿no? Habían, creo yo, chilenos que peleaban en un bando, ¿no? En el bando realista, y habían otros chilenos que sí peleaban por el bando patriota y así, pero por defender una costumbre o tradición, o por querer seguir con el antiguo régimen. Y no solamente se vio en el Perú, en la Gran Colombia también se vio esto. Habían algunas personas que sí apoyaban la independencia y habían otros que no, que querían seguir con el antiguo régimen, el régimen de los realistas y todo eso. Pero sin duda el lugar más difícil de independizar fue el Perú, ya que dentro, por ejemplo en el sur, había mucho realismo todavía, ¿no? Había muchos... el sur era abiertamente realista, fue un bastión fuertísimo del realismo español, ¿no? Defendiendo la monarquía hispánica, ¿no? Y que en ese tiempo vamos a aclarar que España, por ejemplo, va a tener muchos problemas, ¿no? Recordemos que se había abolido la Constitución de 1812, se había reimplantado el absolutismo, habíamos tenido la revolución de Rafael del Riego, ¿no? Que impide que España pueda mandar naves y pueda mandar flotas, ¿no? Mandar buques de guerra hacia pues a la América, ¿no? Pueda mandar buques, pueda mandar refuerzos desde la península. Eso creo que cambió también el curso de la guerra, ¿no? Porque si se hubieran podido mandar pues barcos, si hubieran podido mandar tropas, yo creo que la guerra hubiera sido más encarnizada. Pero la revolución de Rafael del Riego creo que también es muy importante mencionarla, porque creo que cambia el curso de la guerra. Y también porque en España ya se estaba dando brotes de lo que iba a ser la división entre los absolutistas contra los liberales, ¿no? Aquellos que apoyaban el absolutismo y seguir diciendo que Fernando era el legítimo rey de España, contra aquellos liberales que decían que no, que la Constitución de Cádiz tenía que primar. Y esto incluso se vio en la etapa final de la Guerra de Independencia, ¿no? Con el caso del virrey La Serna y el caso del general Olañeta. La Serna era liberal y Olañeta pues era absolutista. Y ese es uno de los motivos, creo yo, por lo que la guerra duró menos, porque el bando de los realistas se parte en la mitad. Olañeta se rebela contra la Serna por precisamente este motivo, ¿no? El tema de la Constitución de Cádiz y todo eso, ¿no? Una división entre absolutistas y liberales, ¿no? Un tema muy interesante que muy seguramente vamos a tocar en el próximo video de esta edición especial por Fiestas Patrias, ¿no? En esta ocasión, en este capítulo, ¿no? Titulado 1822, la Junta Gubernativa, ¿no? Y pues año del desorden, lastimosamente, ¿no? Que vamos a acabar este video, ya vamos a acabarlo hecho, hablando de lo que fue el motín de Balconcillo y lo que va a ser